Pedimos disculpas en primer lugar por estos minutos, que fueron unos cuantos de retraso, en los que incursionamos en forma involuntaria, porque en verdad venimos de Rivera, de cumplir una intensa agenda, que fue realmente muy exitosa, por suerte, en cuanto a los temas que allí nos convocaron, este mismo de hoy, todo lo que concierne a la campaña que estamos impulsando con relación a las adopciones, como asimismo la celebración de los 35 años del Plan CAIF, que también llevaremos a cabo aquí en el departamento de Tacuarembó a continuación de este acto. Les prometemos que no vamos a robarles mucho tiempo, pero venimos con un mensaje muy claro y muy concreto que tiene que ver con esta campaña de sensibilización y de información referida a la adopción de niños más grandes. ¿Qué quiere decir niños más grandes? Ustedes saben que en lo que refiere al régimen de las adopciones se han procesado una serie de cambios. En el Uruguay, a partir de la Ley de Urgente Consideración, se introdujeron algunos ajustes normativos que a nuestro juicio han sido muy positivos en la medida en que han introducido una serie de pautas en el régimen vigente que han ayudado a una mayor eficiencia, sin perjuicio de las garantías, en todo lo que concierne a la adopción de niños institucionalizados. Concomitantemente a esas modificaciones legales, el INAU avanzó en una reestructura interna que implicó la reorganización del área de adopciones, la jerarquización de la misma, la incorporación de recursos humanos, obviamente, porque sin los equipos técnicos, sin las duplas de asistentes sociales y psicólogos, nada de esto hubiera sido posible. Nos apresuramos a dejar constancia muy clara y enfática de eso. Descentralizamos la gestión, regionalizamos la actividad precisamente de nuestras duplas. En el departamento de Tacuarembó, en particular, ha funcionado una de esas duplas a los efectos precisamente de atender todo lo que concierne a la valoración y al trabajo con las familias adoptivas de esta región del país, del norte del país, y otro tanto hicimos en el departamento de Flores, en el departamento de Maldonado, en el departamento de Canelones, por esa vía, por lo tanto, descongestionando la actividad del departamento de Montevideo, donde por razones obvias está la mayor demanda, por una razón elemental asociada a la cuestión demográfica, y todo eso se ha traducido en resultados que a nosotros nos tienen muy contentos y nos alientan en cuanto a que entendemos que si bien con relación a este tema nunca se alcanza definitivamente la meta, pareciera que estamos encontrando un camino, una nueva tendencia en lo que respecta a las integraciones y a las adopciones que por cierto consideramos muy positiva y muy estimulante. La adopción es el instituto de excepción que representa la gran alternativa de revinculación familiar para aquellos niños y adolescentes que se encuentran bajo el amparo del Estado, que han quedado institucionalizados, porque han roto definitivamente los vínculos con su familia original. Y en ese sentido yo hablaba hace un rato de la eficiencia y de las garantías. Creo que el gran desafío para nuestro país y para cualquier país en esta materia está en lograr precisamente un equilibrio entre esos dos elementos, entre esos dos factores que no pueden faltar a la mesa a la hora de hablar de las adopciones. Las garantías, que tienen que estar, por supuesto, siempre presentes, porque cualquier decisión errónea, equivocada, desacertada, en cuanto a la integración de un niño con una familia, termina resultando traumática para el niño y termina representando un segundo trauma con relación al primero que ese niño viene de sufrir por la ruptura, como decíamos recién, de los vínculos con su familia biológica. Pero la eficiencia termina siendo también necesaria, porque los procesos no pueden eternizarse, porque si se dilatan más allá de lo razonable o de lo tolerable, terminan afectando las propias garantías, porque terminan frustrando las posibilidades de que los niños puedan ingresar en un proceso de adopción que termine resultando exitoso. ¿Por qué razón? Por la razón que nos trae hoy acá, por la circunstancia de que es un dato absolutamente empírico y absolutamente objetivo y estadístico, que por supuesto tenemos registro de él en el INAU. La enorme mayoría de las familias que ingresan al sistema manifestando su voluntad de adoptar, también manifiestan su deseo de incorporar niños chicos, de incorporar niños o recién nacidos o que están en la etapa de la primera infancia. A partir de los 5 años
a partir de que los niños cumplen 5 años y de allí en adelante, entre los 5 y los 10, y particularmente después de los 10, las posibilidades de darlos en adopción se vuelven cada vez más complejas, más tenues, hasta que muchas veces terminan desapareciendo. Esto por una razón que los técnicos, que las duplas, que los psicólogos y asistentes sociales, que el área de adopciones nos ha transmitido, que es una razón que creo que todos podemos comprender muy fácilmente, que es una razón esencialmente humana. Los temores, las incertidumbres que surgen por parte de padres, de madres, de hombres, de mujeres, de familias, que tienen el deseo de incorporar un niño, que de pronto no descartan a priori la posibilidad de que ese niño sea un niño más grande, ya consciente de su realidad y de su situación. Sin embargo, esas posibilidades entran en tensión con las dudas, con las incertidumbres que son lógicas en cuanto a lo que pueda llegar a ocurrir con un niño que es consciente, que ese adulto no es ni su padre ni su madre, que su realidad es la que es, y por lo tanto que eso pueda llegar a generar frustración en el niño, en la familia, y en definitiva que ese proceso adoptivo termine fracasando. Esto se instala en el sistema o en la realidad, y repito, es una razón que uno debe respetar, porque en definitiva quienes se presentan o quienes se incorporan al sistema de adopciones y manifiestan su deseo de adoptar, le están haciendo un bien a los niños antes que nada y le están haciendo un bien a la sociedad. Entonces, no solo tenemos que ser comprensivos con ellos, sino que además tenemos que acompañarlos en todo ese proceso y tenemos, por lo tanto, que trabajar en todos estos aspectos que nadie mejor que obviamente quienes están especializados para hacerlo, que son los recursos técnicos o los recursos humanos con formación técnica y especializados en el trabajo social y en la psicología, quienes deben cumplir su parte. Y ellos mismos nos han transmitido, a la vez que esto que acabo de decir, en cuanto a cuál sería la explicación de esas dudas e incertidumbres que surgen en los adultos, también nos dicen, y no solo nos lo dicen ellos, lo dicen la propia realidad y lo dicen los propios datos estadísticos, cuando efectivamente se concreta la adopción de un niño más grande, lejos de fracasar esa experiencia, lejos de convertirse ese proceso en un proceso fallido, termina siendo o resultando un proceso tan exitoso como los otros, tan exitoso como los de los niños más chiquitos, que son la enorme mayoría de las adopciones. Allí aparece entonces una suerte de ambigüedad o de situación contradictoria en el inicio, que nosotros estamos intentando superar o estamos intentando iniciar un camino que ayude a darle respuesta a esta realidad. En definitiva, todo esto se vincula con el derecho a vivir en familia y con la obligación que tenemos desde el sistema, desde el INAU, desde el Estado y desde la sociedad civil, de trabajar, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño y como lo establece el Código de la Niñez, por, si no garantizar, que es muy difícil decir que uno va a garantizar y efectivamente hacerlo, pero sí trabajar por facilitar, por posibilitar el acceso y el goce de los niños a vivir y a crecer en una familia. Y cuando se rompió el vínculo, a poder revincularse familiarmente para poder, por lo tanto, acceder a ese derecho. Y en esa perspectiva, entonces, ante esta realidad, ante el dato objetivo que acabo de señalar, de que la enorme mayoría de los niños que superan la barrera de los 5 años, o una parte muy importante, mayoritaria de ellos, en la medida en que superan ese umbral, terminan institucionalizados hasta que cumplen la mayoría de edad y por lo tanto no hay mayores alternativas de la revinculación familiar, por lo menos a través de la adopción, bueno, evidentemente algo teníamos que hacer. Lo que resolvimos hacer es iniciar este camino que más que una campaña, yo diría es una estrategia de sensibilización, de información, no de inducción, porque aquí no se trata de inducir en el sentido de engañar con estrategias publicitarias o cosas que se le parezca, porque estamos acá hablando de cosas muy serias y muy profundas, pero sí de transmitir esta información o esta evidencia empírica que en los aspectos que yo he mencionado en el INAU hemos recogido, para que eso ayude a las decisiones que con relación a todo esto las familias tienen que adoptar. El 17 de octubre del año pasado iniciamos esta campaña con el apoyo de la Presidencia de la República, que en su fase inicial, o por lo menos más visible, fue una campaña publicitaria porque ocupamos espacios en los medios de comunicación a través de una campaña de bien público,
Pero obviamente no podía quedar en eso y debía en tal caso conformar una política o una estrategia dentro de la política general vinculada a este objetivo, que sin ninguna duda es un camino largo, tortuoso, difícil, que lo empezaremos nosotros y tendrán que seguirlo quienes vengan después de nosotros, porque obviamente estamos hablando de aspectos que tienen que ver hasta con cuestiones culturales que no se modifican por decreto o que no se modifican con una campaña de bien público, sino que implican sin duda el trabajo con los propios patrones de comportamiento, con las propias pautas culturales que entre los uruguayos nos vamos dando y vamos entre todos construyendo. El 16 de abril pasado, que fue el Día Nacional de la Adopción, resolvimos relanzar esa campaña, o por lo menos iniciar una segunda etapa, y en esa oportunidad dijimos, y por eso estamos acá, que no podíamos quedarnos simplemente en arañar la superficie, en difundir estos conceptos a través de las redes o de los medios de comunicación, sino que debíamos ir a los territorios, debíamos hacer estas presentaciones en cada uno de los departamentos. Empezamos, por lo tanto, hace algunas semanas y ya hemos cumplido estas presentaciones en buena parte de los departamentos del país. Hoy llegamos a Tacuarembó, más temprano, como dije, estuvimos en Rivera y así seguiremos hasta completar todo el territorio nacional. Tenemos el estímulo, que quiero manejar esta información con mucha prudencia. Por supuesto que no puede hablarse, no sería serio de una tendencia ni cosa por el estilo, pero algunos indicadores con relación a las integraciones que se vienen concretando en este año 2023, ojalá empiecen a señalar algunos resultados positivos en términos de niños más grandes, de niños que repito, están en la franja entre 5 y 10 o que son preadolescentes o adolescentes, parecen haberse concretado o incrementado con relación a los ejercicios o a los años anteriores. Puede ser simplemente un dato accidental, casual, ojalá no lo sea, ojalá sea el reflejo de esta estrategia o este camino que hemos iniciado y que en tal caso empiece, por lo tanto, a arrojar algunos resultados positivos, porque la vida de un niño, la posibilidad de revincular a ese niño con una familia, la posibilidad de que pueda salir en adopción y de que, por lo tanto, no tenga que permanecer internado o institucionalizado hasta que cumpla los 18 años o más, me parece que un solo caso justifica todos estos esfuerzos, y esto lo digo simbólicamente, pero creo que es parte, en definitiva, del compromiso y de la función y de la misión que en el INAU tenemos que cumplir. Para eso estamos y, por lo tanto, en función de esas responsabilidades que hemos asumido este compromiso. Yo básicamente era lo que tenía para manifestar. Le voy a dar la palabra ahora a la directora del área de adopciones, la doctora Valeria Caraballo, que viene realizando un excelente trabajo, porque ha sido ella liderando a un equipo magnífico, absolutamente competente y de gran valor profesional y técnico, que se han podido concretar estas cosas que hemos venido concretando. Decía yo al principio que estamos muy entusiasmados con el resultado del régimen de adopciones tal como está funcionando en su generalidad. En el año 2022 concretamos el registro más alto desde que se llevan registros en el Uruguay, que es el año 2001, fueron 151 integraciones. Ya este registro había sido el mayoritario también en el año 2021, en el 2022, no sé si dije bien, fueron 151, en el 2021 fueron 125. La tendencia del año 2023 parece confirmar esta tendencia importante y este crecimiento importante, y aspiramos a superar el guarismo del año anterior, pero reitero, creo que no seríamos suficientes si hiciéramos de cuenta que esta realidad que nos preocupa y que nos trae hoy a Tacuarembó no existe, porque existe, y por eso es que estamos haciendo esto que estamos haciendo. Valeria ahora va a complementar mis palabras, va a presentar algunas cifras que además hacen referencia a la realidad departamental, que por supuesto son datos muy importantes. El propósito es que ustedes nos ayuden, eso les venimos a pedir desde todos los ámbitos, desde el sistema político, desde la sociedad civil, desde las más diversas formas de participación social y de conducción de nuestra sociedad, de los que tenemos responsabilidades directrices en lo público o en lo privado,
en lo social o en lo estatal, a que en definitiva podamos, repito, difundir todo esto para darle una oportunidad a esos niños más grandes que la están necesitando. Así que, Valeria. Realmente es un gusto estar acá en la presentación del relanzamiento de la campaña para niños mayores de 5 años. El trabajo que venimos haciendo de sensibilización con respecto a la adopción de niños mayores de 5 es un trabajo importante, planeado, que comenzó el año pasado a través de la presentación de casos, de situaciones reales, obviamente sin individualizar a los niños, y los empezamos a plantear en los talleres como forma de ir a una búsqueda activa, de encontrar entre todas esas familias que se presentaban a la adopción una respuesta para alguno de los niños mayores de 5 años. Con ese trabajo advertimos un leve ascenso en lo que eran las integraciones, o sea que en realidad daba frutos esa sensibilización, por lo que también pensamos en la campaña y hacerlo más masivo. Bueno, forma parte de todo un trabajo que tiene como finalidad cambiar lo que es la cultura de la adopción. Sobre todo porque también cambió la forma de trabajo a partir de la ley de urgente consideración, los tiempos de valoración de las familias postulantes se hacen en el plazo de 18 meses, con lo cual pasamos de tener un registro único de aspirantes de 60 o 70 familias a uno de 259 el día de hoy. Con lo cual, indudablemente tenemos mayor respuesta para los niños y queremos que de esa mayor respuesta se pueda abrir a un proyecto adoptivo de niños más grandes. Y necesitamos, a su vez, que más gente se presente con la finalidad y con la intención de adoptar niños más grandes. Nosotros a nivel país tenemos 541 niños con condición de adoptabilidad, de los cuales solo 46 están en la franja etaria de 0 a 4. Con lo cual, si hacemos la comparación de 259 familias para 46 niños, indudablemente no cierran los números. Y sí, si miramos el global, 541, tenemos respuesta para todos los niños si las familias ampliaran el proyecto adoptivo. Nosotros indudablemente que entendemos la posición de la familia, pero muchas veces se parte de ya ideas que vienen de prejuicios de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y en realidad lo que sucede es que con los niños mayores de 5 se establece un vínculo igual de sólido y fuerte que con un bebé. Hay experiencias muy lindas, muy ricas, y tiene el plus, que siempre lo digo, de que es una opción, porque hay de alguna manera una elección por parte del niño hacia la familia. Con lo cual es muy importante esto, transmitir que hay buenas experiencias y que siempre van a tener un nuevo comienzo, una nueva actividad que empezar con ellos y acompañarlos en el desarrollo de su vida. En el departamento de Tacuarembó tenemos 4 niños actualmente con condición de adoptabilidad. En la franja de 0 a 4 años no tenemos ningún niño. Tenemos 3 en la franja de 5 a 10 y 1 de más de 11 años.